Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Sean todos bienvenidos a esta nuestra reunión Amistad del Altiplano. Y en esta hermosa mañana que el Señor nos permite estar aquí reunidos en su nombre, quiero compartir con ustedes esta palabra que está en Éxodo 15:11, en la cual dice: ¿Quién como tú, oh Señor, entre los dioses? ¿Quién como tú, majestuoso en santidad, temible en hazaña, digna de alabanza, hacedor de maravillas? Y por consiguiente, pasemos a nuestra alabanza, en la cual les pido que nos gocemos y alabemos a nuestro Señor Jesucristo y al Padre. Familia, vamos a alabar a Dios porque solo Él puede llenar nuestros corazones y sabemos que nuestro mayor tesoro es Él. El mundo busqué y no pudo llenarme. Ningún tesoro que pueda ganar me saciará, mas llegaste tú, me diste vida nueva y cada deseo se cumplirá aquí en tu amor. Dile: oh, no hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor que mi Dios. Oh, no hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor que mi Dios. Vengo ante ti sin miedo y sin reservas. Cada fracaso has visto, Señor, y yo tu amigo soy, porque el Dios de los montes es el Dios de los valles. No hay lugar que me pueda alejar de tu gracia y amor. Oh, no hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor que mi Dios. Oh, no hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor que mi Dios. Oh, gracias, Jesús, porque tú calmas nuestras tormentas y tú estás aquí con nosotros en todo momento. Vamos a cantar esto, familia. Cambias lamento en
Hoy tenemos hambre y sed de ti. Jesús, tú eres el agua de vida que sacia nuestras almas. Te amamos, Señor. Nuestros corazones insaciables son hasta que conocen a su Salvador. Tal y como somos nos amó. Hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Jesucristo basta. Fuimos alcanzados por su gran amor. Con brazos abiertos nos recibe hoy. Dilo. Tal y como somos nos amó, nos amó. Hoy nos acercamos sin temor, sin temor. Tal y como somos nos amó. Hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Jesucristo basta. Sí, Señor. Tal y como somos nos amó, nos amó. Hoy nos acercamos sin temor. Tal y como somos nos amó. Hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Jesucristo basta. Jesús, ahora hay un futuro y esperanza fiel. En su amor confiamos, hay descanso en él. Vamos a
demos paso al mensaje que nuestro Señor tiene preparado el día de hoy. Familia, qué bueno que estamos aquí juntos y estamos en este tema de ver a Jesús. Y comienzo con esta pregunta: ¿quién es Jesús? ¿Te la has hecho? ¿O te la han hecho esta pregunta? ¿Te han dicho, oye, ¿y quién es Jesús? Yo creo que la manera más obvia para contestar esta pregunta tan relevante es tomando como referencia la Biblia, este maravilloso libro en donde encontramos una gran cantidad de imágenes, símbolos, historias, testimonios acerca de la persona y la obra de nuestro Señor Jesucristo. Y necesitamos apreciar la pluralidad de imágenes que el Nuevo Testamento nos presenta acerca de Jesucristo, como Hijo de Dios, como trabajador de milagros, como maestro y personificación de la sabiduría de Dios, como el Cordero de Dios, el Cordero del Padre, como Jesús sufriente y muchas más cosas, ¿no? Pero todos estos puntos o imágenes y testimonios solamente nos apuntan, todos ellos, a un fundamento a través de todos los escritos del Nuevo Testamento, y es esto: en y a través de Jesús algo decisivo para la salvación humana ocurrió. Va de vuelta: en y a través de Jesucristo algo decisivo para la salvación humana ocurrió. Y entre más tú y yo conozcamos la historia de salvación, el plan de salvación que la Trinidad dispuso hacia adelante, más conocemos a la persona de Jesucristo. Y entre más conocemos a la persona de Jesucristo, más entendemos el plan de salvación que es para ti, para mí y para todos aquellos que en fe se acerquen a Cristo. Entonces, las tres personas de la Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, caminan en un mismo sentido, en una sola voluntad, y ellos acordaron llevar a cabo el plan para rescatar al ser humano del pecado, de las consecuencias de la desobediencia, de las consecuencias de estar caminando lejos de Dios. Y podemos ver esto desde Génesis 3:15, que yo le llamo la madre de todas las profecías, porque ahí en el capítulo 3 del primer libro de la Biblia viene esta primera profecía declarada por el mismo Dios Padre. Y Él dice: pondré enemistad entre tú y la mujer. Le está hablando a la serpiente. Y dice: pondré enemistad entre tú y la mujer, entre tu simiente y la de ella. Y ya está profetizando acerca de esta simiente que vendría. Su simiente, o sea, la simiente que va a venir de la mujer, te aplastará la cabeza. Y de ahí comienza toda una serie de eventos en el Antiguo Testamento hasta llegar a ese momento en la historia en Israel en donde nuestro Señor Jesucristo llegó. Entonces, en el corazón de este plan, el Hijo de Dios asumiría un cuerpo y una naturaleza humana. Y esto es muy importante entenderlo. ¿Te acuerdas que hablamos acerca de estas tres verdades que son incomprensibles para nosotros, sobrepasan nuestro entendimiento? La eternidad, la Trinidad y la encarnación. Y hoy vamos a hablar un poquito acerca de la encarnación, y llegamos humildemente porque nos sobrepasa el entendimiento. Pero en el corazón de este plan de salvación estaba en que el Hijo, Jesucristo, tenía que asumir en un cuerpo y una naturaleza humana. ¿Para qué? O sea, ¿qué conformaba? ¿Cuál era el propósito? Yo puedo ver varios: para revelarnos a Dios, a los seres humanos de una manera más cercana, para mostrarnos cómo vivir una verdadera vida humana como la diseñó el Padre, para pagar la pena por nuestros pecados, para quebrantar el poder del pecado sobre nosotros, para vivir la obediencia que nosotros no pudimos vivir, para vencer a la muerte por nosotros y para reinar sobre su pueblo. Entonces, Dios Padre envió a su Hijo para lograr todo esto en nuestro nombre. Entonces, entiende, o sea, Dios Padre envió a su Hijo para encarnar en un ser humano, y entonces Jesucristo, ya como hombre, vivió y logró todo esto en nuestro nombre, a nuestro favor. Y tú y yo recibimos todas estas bendiciones espirituales, pero reales y prácticas en nuestra vida
en Cristo. Cuando tú y yo estamos en Cristo. Mira lo que dice el apóstol Pablo en Efesios 1:3. Alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en las regiones celestiales con toda bendición espiritual en Cristo. Nuevamente, es por Cristo, y cuando tú y yo estamos en Cristo es que recibimos toda esta bendición espiritual. Entonces, la doctrina de la encarnación, ¿no? O sea, la encarnación es un término teológico para describir la llegada del Hijo de Dios a este mundo como hombre. Pero la doctrina de la encarnación es esta: el Hijo eterno de Dios, la segunda persona de la Trinidad. O sea, Jesucristo es Dios, igual que el Padre, igual que el Espíritu Santo. El Hijo eterno de Dios, la segunda persona de la eternidad, llegó a ser completamente un hombre. Lo conocemos como Jesús de Nazaret. Y al hacerlo, ni por un momento dejó de ser plenamente Dios. Y entonces Jesucristo, al encarnar, es una persona con dos naturalezas. Mira lo que dice Pablo en otro pasaje, Filipenses 2:7. Dice que Jesucristo se rebajó voluntariamente. ¿Y cómo que se rebajó? Sí, Él siendo Dios se hizo hombre. ¿Se has notado que el hombre es menor que Dios? Bueno, Dios se hizo hombre, se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Entonces, Jesús participó plenamente en todo lo que significa vivir una vida humana. Y esto es algo increíble. Ahora, si solamente Jesucristo fuera hombre y nada más, no habría nada significativo. Lo maravilloso está en que Jesús, Dios mismo, comenzó a vivir una vida plenamente humana. Así habla el apóstol Juan en el Evangelio, el Evangelio de Juan, en el primer capítulo, versículo 14, habla acerca de esto. Y él dice: y el Verbo se hizo hombre. El Verbo es Jesucristo, se hizo hombre, se hizo carne y habitó entre nosotros. Y hemos contemplado su gloria, la gloria del único Hijo de Dios. Déjame leerlo completo. Entonces, la palabra, el Verbo se hizo hombre y vino a vivir entre nosotros. Estaba lleno de amor inagotable y fidelidad, y hemos visto su gloria, la gloria del único Hijo del Padre, lleno de gracia y de verdad, ¿verdad? O sea, esto es lo que sucedió, esto es la encarnación, esto está dentro del plan de salvación para nosotros. Y la capacidad de Jesús para revelarnos a Dios, porque ese es uno de los motivos por los cuales se hizo hombre, y para darnos salvación, porque también ese es uno de los motivos por los cuales se hizo hombre, dependía de ser totalmente Dios y totalmente hombre al mismo tiempo. Este es el misterio de la encarnación. Jesucristo es 100% Dios, pero Jesucristo también es 100% hombre. ¿Sí? Decíamos una persona con dos naturalezas, y esto es algo increíble, y cómo el Dios eterno, el Dios infinito, decidió limitarse en la forma de un ser humano. Pero esto era necesario porque, ¿te acuerdas la idea central del cristianismo? La expiación sustituta, el que Jesucristo tomó el lugar de nosotros para pagar nuestra deuda. Porque esta es la pregunta: ¿quién podría ser un sustituto satisfactorio para nosotros? Alguien que tomara nuestro lugar. Para empezar, tendría que ser un hombre, porque ni modo que fuera un pollito, ¿no? O una hormiga. O sea, no, es un hombre por un hombre para tomar nuestro lugar. Pero un pecador no podría morir por otro pecador. Entonces sí tenía que ser un hombre, pero tenía que ser perfecto. Y sin embargo, ¿quién, sino Dios, es perfecto? Entonces tenía que ser un hombre perfecto. Necesitaba ser un hombre, sin embargo necesitaba ser Dios. Tenía que ser Dios
hombre. Y esto es la grandeza del amor del Padre enviando al Hijo. El amor del Hijo haciéndose voluntariamente, rebajándose para ser un ser humano, ¿no? Y el poder del Espíritu Santo logrando todo esto. Y esta es la pregunta: ¿por qué el Hijo de Dios necesitaba adoptar una naturaleza humana? Porque no podría Dios, siendo Dios, simplemente decir que se haga todo eso, que vengan todas estas riquezas. Pero hay varias razones y hoy vamos a ver dos de ellas: por qué el Hijo de Dios necesitaba adoptar una naturaleza humana. ¿Estás listo para esto? Vamos a ver hoy estas razones, la siguiente semana vemos el resto. Pero lo primero es que Jesús se hizo hombre para revelarnos a Dios. Dios es un Dios que quiere revelarse a nosotros. Muchas veces el hombre dice: yo he descubierto a Dios. Para nada. El hombre somos limitados y lo que conocemos de Dios es lo que Dios se ha revelado hacia nosotros. Se revela, por ejemplo, a través de la misma creación. Dice el apóstol Pablo que, la creación misma da evidencia del Creador, ¿no? Y cuando tú ves la naturaleza, la increíble planeta Tierra donde tú y yo vivimos, el cosmos, donde nos movemos, nos damos cuenta de quién es Dios. Cuando vemos la creación como el ser humano y lo maravilloso que es nuestro pensamiento, nuestros sentimientos y la conciencia del ser humano, hay evidencias para ir conociendo a Dios. Pero no es suficiente, aunque estas evidencias son para todo mundo en todo lugar, ¿sí? Nadie tiene excusa, puede conocer a Dios, pero hay más revelación. Él se revela a sí mismo a través de enviar a sus ángeles o a través de enviar sueños a personas para hablar con ellos. Y también Dios se revela a través de los profetas, hombres entendidos, cercanos a Dios, que hablan de su parte. Y nos hablaron los profetas, y tú y yo tenemos la palabra escrita, ¿no? Porque en el Antiguo Testamento Dios se fue revelando una y otra vez a través del testimonio de todos estos escritores, poniendo ahí más de 35 escritores del Antiguo Testamento, dándose a conocer la revelación que ellos tenían de Dios, inspirados por el Espíritu Santo. Pero escucha esto: ninguna revelación sería más clara y completa que cuando se reveló en la persona del Señor Jesucristo, en la encarnación. Cuando Dios mismo se hizo hombre. Y esta era una de las intenciones, el revelarse Dios al mismo hombre. Nadie puede ver a Dios y vivir, porque Dios habita en una luz inaproximable. ¿Y qué entonces tenemos que solamente conocerlo a distancia? No, Dios se acercó en la persona de Jesucristo. Emmanuel, Dios con nosotros, tomó la forma para poder ser visto, experimentado y entendido por nosotros, los seres humanos. Y esto es algo increíble, ¿no? La deidad de Jesús revelada dentro de su humanidad es la llave para nuestro íntimo conocimiento de Dios. Mira lo que dice el autor de Hebreos. Estoy dando varios pasajes porque van explicando más acerca de esto. Dice Hebreos 1, el versículo 1 y 2. Dios, que muchas veces y de varias maneras habló a nuestros antepasados en otras épocas por medio de los profetas, ya lo estábamos hablando, en otras épocas Dios había revelado por medio de los profetas. Dice, en estos días finales nos ha hablado por medio de su Hijo. A este lo designó heredero de todo y por medio de él hizo el universo. Entonces entiende esto. Esta es la primera razón por la cual Jesucristo tenía que encarnar, hacerse hombre. La vida de Jesús es la culminación de la revelación de Dios, porque Él es Dios. Déjame ilustrártelo así.
Si tú ves una hormiga, ¿no? Por ejemplo, aquí hay unas flores, ¿no? Y si yo busco aquí a lo mejor una hormiguita y la encuentro y yo trato de hablarle a la hormiga, yo no me puedo comunicar a la hormiga. Quizá la hormiga me voltea a ver y nada más ve ahí un bulto raro que hace mucho ruido y es peligroso, pero no hay una manera de que yo me pueda comunicar. Si esta hormiga estuviera en peligro, ¿cómo yo le aviso que está en peligro? O si esta hormiga yo le quiero enseñar un lugar de más flores, ¿no? Donde ella se puede alimentar mejor, ¿cómo puedo yo comunicarle eso mejor? ¿Qué sucedería si yo me convirtiera en una hormiga? Y entonces me pongo también aquí en este florero y camino hacia esa otra hormiga y le empiezo a hablar en el idioma de la hormiga. Y entonces me ve, me entiende, se puede relacionar contigo, y lo interesante es que yo me puedo relacionar con esa hormiga de igual manera. Esto es lo que sucedió en la encarnación. En Jesús, Dios bajó a nuestro nivel. Y no te estoy diciendo hormiga, pero tú y yo somos seres humanos y somos mucho más abajo de lo que es la deidad de Dios, el Dios creador del universo, el que no tiene principio ni fin. Él decidió acercarse, así como esa ilustración, si yo me hiciera hormiga, y lo pudimos tocar, lo pudimos oír, lo pudimos ver. Mira lo que Jesucristo nos dice en el Evangelio de como lo redacta el apóstol Juan, capítulo 14, versículo 8 y 9. Y está Felipe y le dice su discípulo Felipe: Señor, dijo Felipe, muéstranos al Padre y con eso nos basta. Pero Felipe, tanto tiempo llevo yo entre ustedes y todavía no me conoces. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo puedes decirme, muéstranos al Padre? Entonces, esto es lo primero. Conocer a Jesús es la forma más segura de conocer a Dios. Por eso tú y yo estamos hoy en esta serie y en la Iglesia Paz nos dedicamos a estudiar, a conocer a Jesús y a darlo a conocer. Conocer a Jesús es la forma más segura de conocer a Dios. Y tú y yo vamos profundo en conocerlo a Él, en su persona y en su obra. Esta es la primera razón. La segunda es que Jesús se hizo hombre y habitó entre nosotros para mostrarnos cómo vivir. O sea, Dios creó al ser humano y Dios le dio un propósito al ser humano, pero el ser humano se extravió. Y no sé si lo puedas notar, pero hoy en día tú ves cómo el hombre vive una vida aquí en el planeta limitada, mala, sin propósito y hacia un caos. El otro día estaba viendo un documental acerca de, por ejemplo, cómo estamos contaminando los mares, ¿no? O tú te puedes dar cuenta cómo el ser humano arruina relaciones, ¿no? Y la humanidad de Jesucristo, entonces, no solamente era una manera de presentarnos a Dios y de revelarnos más a Dios. Jesús vivió su humanidad al experimentar todas las presiones, las tentaciones y las limitaciones que tú y yo experimentamos. Esto es algo increíble. O sea, las mismas presiones que tú y yo tenemos las tuvo Jesucristo. Las mismas tentaciones que tú y yo batallamos las batalló Jesucristo. Y las mismas limitaciones que tú y yo tenemos las experimentó nuestro Señor Jesucristo. Por eso es que la vida de Jesucristo es la historia suprema de éxito del ser humano. Es el ser humano más exitoso que ha existido en toda la humanidad. Dios haciéndose hombre, viviendo una vida como hombre plenamente, con todas las presiones, con todas las tentaciones, limitaciones, dudas y carencias, pero la vivió en perfecto éxito. Él es el hombre normal, Jesucristo. Y entonces Jesús fue pionero porque nos mostró de manera práctica el sentido y las posibilidades de la vida humana. Nadie más en la historia de la humanidad lo había hecho. El primer hombre fracasó y ahí en la historia vidas limitadas, vidas escasas. Pero llegó Jesucristo, este pionero, y vivió de manera práctica el sentido y la posibilidad de lo que puede ser, de lo que debe de ser, de lo que el Padre tiene en su corazón,
que sea la vida humana, nuestra vida. Y entonces tú y yo podemos ver en el Nuevo Testamento cómo es abrumadora la invitación que nos hace todos los autores del Nuevo Testamento para imitar el ejemplo de Cristo. Él vino para revelarnos a Dios, pero Él vino para mostrarnos un camino. Es interesante porque a Él lo llamamos el camino, ¿no? Al cristianismo lo llamamos el camino. En el libro de los Hechos que estamos leyendo ahorita se le dice el camino a la vida de los cristianos. Bueno, hay cantidad de ejemplos y quiero ir a algunos de ellos que somos exhortados para imitar a nuestro Señor Jesucristo en la manera de vivir. Nuestra vida como seres humanos está en un límite. Y no digo que está totalmente desperdiciada, pero el potencial que tiene para vivirla en plenitud, en santidad, en alegría, en propósito. O sea, hay mucho que aprender. El apóstol Pablo nos exhortó repetidas ocasiones a seguir el ejemplo de Cristo. Un ejemplo, 1 Corintios 11:1. Pablo está hablando ahí a la iglesia en Corintio y le dice: y ustedes deben de imitarme a mí, así como yo imito a Cristo. O sea, Pablo no le está diciendo imiten a Cristo y yo por ahí me voy a perder el tiempo. No, le está diciendo yo estoy imitando a Cristo y ustedes imítenme a mí porque yo estoy imitando a Cristo. Seguidores de Cristo son aquellos que no nomás lo ven caminar, son aquellos que vamos detrás de Él, imitándolo. El apóstol Juan dijo que se espera de los que somos seguidores de Cristo que sigamos los pasos de Cristo. Primera de Juan 2:6 dice: el que afirma que permanece en Él debe de vivir como Jesús vivió. Por eso tenemos los evangelios y el Nuevo Testamento. Por eso hablamos de Jesucristo, porque tú y yo estamos afirmando que estamos y permanecemos en Cristo y tenemos que vivir como Él vivió. Esa es la invitación que el mismo Jesucristo nos hace, que todos los autores en el Nuevo Testamento. Otro autor, el autor de Hebreos, que no conocemos exactamente quién fue, habló acerca de perseverar igual que Él perseveró y en las pruebas, que en este tiempo es muy relevante. Hebreos 12, versículos 2 y 3 dice: puesto los ojos en Jesús. Un gran pasaje. Tú y yo debemos de tener puesto los ojos en Jesús para imitar a Jesucristo. No andes imitando a otros, imita a Jesucristo, el autor y el consumador de la fe, quien por el gozo que tenía delante de Él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Consideren pues al que soportó tanta hostilidad de pecadores contra sí mismo, para que no decaiga el ánimo de ustedes ni desmayen. Clarito nos está diciendo, o sea, velo a Él. Toma el ejemplo de Jesucristo y persevera y ve hacia adelante y sé valiente y cumple tu propósito. El apóstol Pedro nos dijo que sigamos el ejemplo incluso en el sufrimiento. 1 Pedro 2:21 dice: para esto fueron llamados. Tú y yo somos llamados a ser cristianos, a ser discípulos de Jesucristo, a ser hijos del Padre, todo a través de nuestra fe. Esta invitación tú y yo respondemos a través de nuestra fe. Para esto fueron llamados, porque Cristo sufrió por ustedes, dándoles ejemplo para que sigan sus pasos. Tú y yo vamos siguiendo los pasos de Jesucristo y en el sufrimiento. O sea, el sufrimiento es algo que nadie corre a Él. Es algo que no necesariamente nos agrada mucho, pero es algo que tiene propósito aún en la vida del ser humano normal, porque vimos cómo el sufrimiento probó a Jesucristo y Jesucristo fue probado y salió aprobado en el sufrimiento y logró grandes cosas. Hay algo increíble que el sufrimiento en ti y en mí causa, y debemos de tomar el ejemplo de Jesucristo y seguir sus pasos. Y bueno, Jesús mismo lo dijo. Jesús mismo lo decía una y otra vez. Un ejemplo, como lo narra el apóstol Juan en el capítulo 13, versículo 15 de su evangelio. Y palabras de Jesucristo: les he puesto el ejemplo para que hagan lo mismo que yo he hecho con ustedes. Jesús nos amó
amó a sus discípulos y dio su vida por ellos y por nosotros. Y entonces dice, ahora ustedes hagan lo mismo. Tú y yo tenemos un ejemplo. Jesucristo vino y se hizo hombre para revelarnos a Dios, y ya no tenemos duda de cómo es Dios. Podemos ir a los evangelios, podemos descubrir a Dios que se ha revelado a nosotros a través de la persona y la obra y el caminar y el hablar y el enseñar, el vivir y el morir de nuestro Señor Jesucristo. Pero también tenemos un ejemplo de lo que la vida del ser humano debe y puede llegar a ser, porque tú y yo tenemos los mismos recursos que Jesucristo tuvo cuando caminó como ser humano en esta tierra. Y entonces, esta es la pregunta: ¿quieres conocer más a Dios? Yo te digo, crece en tu conocimiento de Jesucristo. Recuerdas que tienes a toda la Trinidad de tu lado, porque Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo se quiere dar a conocer a ti. Él no quiere estar oscuro y medio escaso y dudoso. Él quiere revelarse más y más a ti y a mí. ¿Quieres conocer más a Dios? Conoce más a Jesucristo. Vuélvete un estudioso de nuestro Señor Jesucristo. No dejes esa tarea nada más para alguno. Yo creo que todos nosotros, a mí me encanta y yo lo hago y me encanta comunicarlo, pero yo creo, y mi objetivo es que todos nosotros nos convirtamos en estudiantes, en estudiosos de nuestro Señor Jesucristo, porque ahí está la mayor revelación de quién es Dios y lo que Dios quiere para ti y para mí. Y otra pregunta: ¿quieres vivir una vida plenamente humana? A lo mejor dices, pues ¿qué otra vida estoy viviendo? Pues a lo mejor la estás viviendo al 30%. A lo mejor los más entendidos la están viviendo al 50%. Pero esta es la pregunta: ¿quieres vivir una vida plenamente humana al 100% de acuerdo al diseño de Dios para nosotros, para ti y para mí? Esta es la invitación: imita a Jesús, conociéndolo, estudiándolo y siguiéndolo, no de lejos, cercano. Que Él sea tu Señor, que Él sea tu Salvador, que Él sea tu Maestro, que Él sea tu ejemplo. Esta es la invitación para todos nosotros, pequeños y grandes, hombres y mujeres, todos nosotros. Pisa donde Él pisó, en tu caminar aquí en la vida, mientras la vida te lo permita, mientras Dios te lo permita. Esta es la invitación puntual: pisa donde Jesús pisó. Obsérvalo y síguelo. No sé si has visto esa escena. Yo recuerdo a mis hijos más pequeños y yo estaba caminando y de repente los encontraba caminando detrás de mí, y si yo ponía mis manos atrás para caminar, volteaba y yo veía cómo ellos ponían también sus manos atrás, pero iban siguiendo mis huellas. Tú y yo debemos de pisar donde Jesucristo pisó. Y tenemos la evidencia, tenemos la enseñanza, tenemos la muestra. Dios es un buen Dios, porque Él quiere que tu vida sea una vida de éxito. Pero el éxito cristiano se define en caminar, en vivir, en soñar, en lograr lo que Jesucristo hizo como un ser humano. Tú y yo tenemos el ejemplo. Cierra ahí los ojos en casa. Yo quiero que acabemos haciendo una oración de fe. Es increíble hablar de Jesucristo, el autor inconsumador de nuestra fe. Y vamos a orar para que nuestros ojos sean puestos solamente en Él. Padre, yo te doy gracias por este gran plan de salvación. Yo te doy gracias porque tú eres un Dios comunicador que quiere revelarte. Y yo te doy gracias porque tú nos has puesto el ejemplo de cómo vivir tomados de tu mano, cerca de ti, de acuerdo a tu voluntad, una vida de éxito, una vida valiente, una vida significativa, una vida de propósito. Y hoy te decimos, Señor, queremos lo mismo para nuestras vidas. Y te pedimos que nos ayudes. Ayúdanos, Padre, ayúdanos, Hijo, ayúdanos, Espíritu Santo, a caminar
en este ejemplo, a seguir tus pasos. Muéstranos, háblanos, estórbanos, guíanos, oriéntanos. Que demos pasos fieles, sólidos, verdaderos, hacia adelante. No importa en la situación y en la etapa que estemos cada uno de nosotros. Padre, te pedimos, guía nuestros pasos en esa senda de justicia, en esa senda de verdad, en esa senda de alegría, en esa senda de paz. Y que todo sea para tu gloria. Habla a nuestro corazón puntualmente, día a día. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Qué increíble hablar acerca de Jesucristo, ¿verdad? Es maravilloso. Y fíjate todo esto que hemos estado hablando. Jesucristo se hizo hombre para mostrarnos a Dios y para mostrarnos el camino, que lo imitemos. Y si Jesucristo hubiera hecho solamente eso, hubiera hecho un gran trabajo. Pero la humanidad total de nuestro Señor Jesucristo es también la base en la que es posible que Él nos represente a toda la humanidad. Tome nuestro lugar, como hemos estado estudiando anteriormente, y al vivir una vida perfecta y al morir por nosotros nos dé justicia y salvación eterna. Y de eso vamos a estar hablando el próximo domingo, no te lo puedes perder. Visita nuestras redes sociales, nos encuentras en Facebook y YouTube como Amistad del Altiplano y nuestra página web como amistaddelaltiplano.org. Igualmente recuerda que tenemos nuestros grupos altiplanos, desde Altiplano Kids, jóvenes, damas, varones, reunión de hogar, reunión de oración y rema. Bendiciones.